Amados hermanos, hermanas, un saludo al iniciar esta semana, la última semana de Pascua, la semana que nos va a conducir hacia la celebración solemne de Pentecostés, con la cual cerraremos esta cincuentena pascual. Es el momento para vivir intensamente esta última parte de la Pascua, habiendo celebrado los misterios de la fe y tratando de vivirlos a lo largo, aunque la Pascua continúa en cada celebración del sacramento, en la palabra de Dios, en la comunidad, en los ministerios de la Iglesia. La Pascua es el ámbito en el que se mueve el cristiano todos los días, no importa qué circunstancia esté viviendo. Cristo, el Cristo pascual, la luz de la Pascua está iluminando también el mundo, porque este mundo ha sido ganado por Cristo, aunque siga todavía bajo los efectos de la injusticia, de la libertad humana, de la maldad. Cristo ha triunfado ya sobre el mundo. Vamos a abandonarnos a la presencia personal del Espíritu Santo. Invitamos a su persona a estar con nosotros durante este rato que vamos a compartir la palabra, donde vamos a dejar que sea Él, el inspirador de la palabra, el que nos revele con su ministerio docente lo que quería decir Jesús y el evangelista Juan en estos textos que estamos viendo. Espíritu Santo, accede a nuestra petición, hazte presente personalmente, ilumina nuestras mentes para comprender, nuestro corazón para acoger, nuestra voluntad para decidir y nuestras manos para actuar. Que la palabra se convierta en vida, para no traicionarla solamente escuchándola y meditándola. No, tiene que llegar hasta allí y solo tú, Espíritu Santo, nos puedes dar esta capacidad. Y lo hacemos desde el misterio pascual, desde Cristo resucitado. Él nos ha dicho, lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Y te lo pedimos a ti, Espíritu Santo, que eres el amor entre el Padre y el Hijo, para que comuniques con palabras inenarrables al Padre y al Hijo lo que necesitamos en este momento para encontrarnos con tu palabra. Abrámonos pues, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo haga de las suyas y transforme no solo nuestra vida personal, sino la vida de la Iglesia y el mundo con testigos auténticos. Todo ello confiado al Espíritu Santo. Bien, hermanos, esta semana tenemos el final de los discursos de despedida. Hoy tenemos la última parte del tercer discurso de despedida. Luego miraremos algunas partes del capítulo 17, la que se llama la oración sacerdotal de Jesús, y luego saltaremos hasta el capítulo 21 en los diálogos de Jesús con Pedro después de la resurrección. Una semana que va a estar intensa con textos muy fuertes que nos ayudarán a entender el cristianismo y la fe que profesamos. Vamos entonces al texto de hoy, capítulo 16, versículo 29 al 33, que ya es el final del capítulo 16 y por lo tanto de los discursos de despedida. Juan 16, del 29 al 33, para que ustedes vayan buscando en sus Biblias. Y yo quisiera decirles una palabrita también sobre este misterio. Ven que el Evangelio de Juan nos ha llevado a la contemplación del misterio pascual, a la contemplación del Cristo elevado en la cruz. Esa es la clave de lectura de toda la Biblia. Es la cruz la que permite comprender qué es el misterio de la encarnación, pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo y la glorificación, como celebrábamos ayer, de Cristo sentado a la derecha del Padre. Entonces, la cruz pone de manifiesto que Dios habla por medio de su silencio. Ya decíamos, recuerden, en la cruz, el que es la palabra se quedó sin palabras. Hizo silencio. Silencio mortal, ha sido muerto. Y esto del silencio es muy importante. El silencio de Dios, la experiencia que Jesús tiene de la lejanía del Todopoderoso,
del Padre es una tarea y una etapa decisiva en el camino terreno del Hijo de Dios, del encarnado, que va a la gloria en la cruz. Es la palabra encarnada que vive la experiencia también del silencio de Dios. Todos los grandes hombres y mujeres de la historia en santidad han vivido esta experiencia. Colgado allí en el leño de la cruz, se quejó del dolor que le causó este silencio. Nos lo cuenta Marcos y Mateo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la experiencia de Dios abandona. Aunque Jesús, ya en Lucas, se siente abandonado, pero se sabe amado por el Padre. Jesús prosigue hasta el último aliento de la vida en obediencia. Invoca al Padre en la oscuridad de la muerte. Dios mío, Dios mío. Es la única vez que Jesús no dice Padre, porque está rezando el Salmo, y el Salmo comienza así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y los autores mantienen esta frase en su original y no ponen a Jesús diciendo Padre mío, no. Allí, en la obediencia, invoca al Padre. En el momento de pasar a través de la muerte a la vida eterna, se confió en el Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, dice Lucas 23:46. Entonces, los evangelios Mateo, Marcos y Lucas nos ayudan a comprender este silencio de Dios. Y esta experiencia de Jesús es un indicativo de la situación del ser humano que, después de haber escuchado y reconocido la palabra de Dios, tiene que enfrentarse también a su silencio. Algunos de ustedes han escrito a veces en lo que ponen allí en el Facebook o en mi WhatsApp o en el correo, en las distintas formas, en el Messenger. Eso, Padre, me quedé sin palabras, no tengo palabras, porque ante la palabra de Dios, ante el encarnado, nos pasa lo de los discípulos en el capítulo 20 de Juan. Lo ven, les da la paz y se quedan atónitos. No saben qué decir. Simplemente, ¿por qué? Porque ese es el misterio. En la cruz es delante del misterio de Dios, un Dios crucificado, un Dios que nos deja allí. La palabra de Dios va íntimamente unida al silencio. A ver si vamos profundizando esto a lo largo de esta semana. Entonces, el silencio forma parte de la escucha de la palabra y forma parte del misterio de la encarnación y del misterio de la resurrección y del misterio de la glorificación de Jesús. Bien, con estas palabras que nos ayuden a entrar en esto, cuando estamos delante de la palabra, es importante este silencio. Leamos entonces el texto de hoy, Juan 16, del 29 al 33. Le dijeron a Jesús los discípulos: ahora sí nos hablas o nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Jesús contestó: ¿de veras creen? Pues miren, que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Bien, hermanos, volvemos otra vez al tema de creer, y Jesús lo pone seriamente en duda, al tema de la paz, al tema del triunfo sobre el mundo. Es un texto bellísimo, a ver hasta dónde podemos abarcar. Y como decía, en el contexto, seguimos en la sexta escena de las 7 escenas entre capítulo 13:1 y 17:26. Hemos visto 7 escenas.
Seguimos en la sexta, hoy la terminamos y mañana entramos en la séptima con un texto muy bonito. Entonces, el contexto del Evangelio de hoy sigue siendo el ambiente posterior a la última cena. Todo comenzó con la última cena, pero recordemos que Jesús está en camino hacia el Calvario. Un ambiente de convivencia, un ambiente de despedida, un ambiente también de confusión por parte de los discípulos, de tristeza, de expectativas, de promesas, en el cual se reflejan las situaciones que vivían las comunidades de Asia Menor a finales del siglo I. Y Juan las relata de esta forma narrativa para que podamos entender qué vivía la comunidad y cómo Jesús anima a esa comunidad. Vamos al versículo 29. Los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Llegando al final de estos versículos, de estos capítulos, Jesús de alguna manera sintetiza su obra en el mundo a partir de lo que vimos el viernes, de esa doble realidad de movimiento de ida y venida. Recuerda que dijimos, Jesús está siempre yendo y siempre viniendo. Es la ida, es el regreso al Padre, como dice este versículo, el versículo anterior que no leímos hoy, que dice Juan 16, 28, no lo tenemos porque fue el sábado, y el sábado no hicimos programa. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre. Es una mirada de Jesús que recapitula todo su caminar entero en el mundo desde la encarnación hasta este momento que está pronto a terminar. Y es a partir de este horizonte de recapitulación y de plenitud en el misterio pascual que hay que entender y leer toda la Biblia, los textos evangélicos y este Evangelio de Juan. Recordemos que todos los textos del Nuevo Testamento son pospascuales. No hay nada escrito antes de la Pascua de Jesús. Todo se escribió después de la Pascua. Son interpretaciones formuladas narrativamente para tratar de comprender el misterio de Cristo, pero visto desde la experiencia pascual. Está iluminado todo desde la Pascua. Todo se escribió después de la Pascua y bajo la luz de la Pascua. Jesús dice que ha llegado la hora de que puedan entender plenamente. Lo dijo en el versículo 25 de este capítulo. Él no ha dicho que ha llegado la hora de que comprendan todo. Pero ¿qué dicen los discípulos? Ellos, por creer que Jesús ha salido del Padre, ha sido enviado del Padre, como Jesús afirmó en el versículo 27, creen que ya lo entienden todo. Llegó el momento, no habían hablado en el capítulo 16, ahora hablan, no se dice quién, dice los discípulos, posiblemente unos cuantos, y ahora que hablan, afirman, ya creemos que tú has venido del Padre. Y Jesús tiene que decirles: ay, muchachos, no saben lo que le espera a su fe. Es la ironía del evangelista Juan, que siempre juega en dos planos claroscuros, luz, tinieblas. Ahora que creen tener la luz, Jesús los va a sumergir en las tinieblas. Jesús se va porque su lugar, su ámbito, su patria, su habitación está en el Padre. Su estadía en el mundo era un peregrinaje temporal. Su amistad con los discípulos es tan solo el inicio de una relación que se va a prolongar más allá de la muerte. La amistad de Jesús se va a entender y revelar plenamente desde el misterio de la cruz y la resurrección. El sentido de su venida es precisamente al mundo, es el Padre. Dar a conocer al mundo el rostro amoroso del Padre, la identidad del Padre, abriéndolo a toda la humanidad, dando a conocer este camino y el acceso que transforma el corazón del ser humano. Jesús regresa al Padre, pero como lo dijo ya en el capítulo 14, no regresa solo. Todos los que lo aman,
Todos los que creen en Él serán acogidos por el Padre en su casa. Recordemos que Jesús había dicho, me voy y les conviene que me vaya, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando lo tenga preparado, vendré y los llevaré para que estén conmigo. ¿Y dónde está? En presencia del Padre, junto al Padre. Ahora los discípulos dicen, ahora entendemos todos y entendemos todo. Ya no utilizas comparaciones. Aquí en la traducción que leímos de la misa de cada día, dice parábolas. La palabra parábola no aparece en el Evangelio de Juan nunca, una pésima traducción. La palabra que está es paroimía, que significa comparación, que significa hablar con claridad, que significa ya no guardar secretos. La situación no es la de los discípulos durante la última cena, sino la de la comunidad que pospascualmente, después de la resurrección de Jesús, comprende los acontecimientos. Los discípulos ahora creen, y vean cuánto le ha costado a Jesús, ya llevamos 16 capítulos, que entiendan que Él es el enviado del Padre. Ahora ya lo dicen. Ahora creen en el origen divino de Jesús, porque constatan que Él lo sabe todo y que no necesita, como decía el versículo 23 de este capítulo, que nadie le pregunte nada. Es un conocimiento universal que es propio de Dios. Es el Dios omnisciente, el que conoce todo, el que sabe todo. Bueno, ellos dicen, ahora sí, estamos seguros. Pero veamos lo que pasa. Versículo 30 y 31 son la clave. Ahora, dicen ellos, sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús en el versículo 31 les va a decir, ¿de verdad? ¿Ustedes creen? ¿Creen que salí de Dios? Bueno, ahorita llegamos ahí. Vamos poco a poco. Jesús ya le había dicho a los discípulos, a lo largo de los diferentes capítulos, que el Padre mismo los quiere, los ama, porque ellos creen en Él y lo aman. Porque ellos creen que Él ha salido de Dios. Cuando oyen esta afirmación, versículos 27 y 28 de este capítulo 16, los discípulos responden, diciendo que están convencidos. Los discípulos han percibido que Jesús tiene un saber divino, un saber profético, y dicen entender ya todo adecuadamente, que es otra vez esta ironía del evangelista Juan. De hecho, cuando llegue la hora del prendimiento, la hora del juicio, la hora de la condena y la hora de la muerte, todos estarán en desbandada. Llegada la hora, se pondrá en evidencia que el creer, discipular, es inmaduro e insuficiente porque abandonan a Jesús. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, ya no entienden a Jesús, hay que decir eso, hay que decirlo con honestidad, ya no entienden a Jesús, pero también para garantizarse su propia seguridad. Cuando uno huye es porque quiere salvar la propia vida, es porque quiere cuidar su propia vida. Entonces ven que una fe inmadura, una fe insuficiente, precisamente causa la huida. Ayer lo escuchábamos en el Evangelio de Mateo, al final del capítulo 28, que es el final del Evangelio de Mateo. Los discípulos fueron a Galilea, al monte, lo adoraron, pero algunos dudaban en la fe. Y a pesar de eso, Jesús les dice, vayan y hagan discípulos, vayan, discipulen, les dice Jesús. Ellos están seguros, ahora creemos que has salido de Dios. Lo escucharon y dicen, creemos en eso. Vamos al versículo 31, que vamos a detener un poquitito más. Les contestó Jesús con una pregunta. ¿De verdad creen? Y si lo hacemos así, queridos hermanos, habría que ver la cara de los pobres discípulos. La cena no ha sido lo mejor. Comenzando con el lavatorio de los pies, se perturbó todo. Ya sentado, me van a entregar, me van a abandonar, etc.
Pedro actuó, el otro actuó, siguen escuchando que tiene que irse, ahora van caminando hacia el monte del Calvario, etcétera, y cuando dicen, ahora sí creemos, Jesús dice, no creo. Pobres discípulos, es que qué mal les fue esa noche, caramba. ¿Sí? La mirada del discípulo no se puede apartar del Cristo pascual. Entendamos eso. Lo hemos dicho, estoy cansado de decirlo, pero lo seguiré diciendo. Tan pronto cuando quitemos la mirada del crucificado, todo se nos derrumba. El discípulo es uno que tiene como maestro a un crucificado, digámoslo así. No podemos olvidar que somos discípulos de un maestro crucificado. Escríbanselo allí. Somos discípulos de un maestro crucificado, de un Cristo pascual. Y esa Pascua tiene cruz, tiene tumba, tiene resurrección. Por eso tiene que ir adelante el camino del discípulo, a camino del Evangelio, contemplando junto con el discípulo amado que nos está acompañando a lo largo de estos capítulos del 13 hasta el 21, lo veremos esta semana, el camino de la Pascua, el camino de la pasión que conduce a la gloria de Jesús, y hay que hacerlo en comunidad. Los discípulos ahora, y llama la atención, Juan no dice que Pedro dijo, que Tomás dijo, que Felipe dijo, que son los que más participan en Juan, ya creemos, no todos. Pero cuando dicen todos, y tan seguros, Juan nos dice, sí, la fe pascual es de todos, pero tiene que hacer el camino de la cruz para alcanzar el día de la resurrección. El discurso de Jesús está por acabar. La noche se está acortando, pero el camino no. Tendrán que pasar esa noche, pasar la noche del viernes, pasar la noche del sábado, llegar el domingo, estar encerrados para que descubran y entiendan. Ahora sí ahí sí pueden decirlo. Tomás lo dirá en la profesión de fe más fuerte, más grande del Evangelio de Juan. Tomás dirá, Señor mío y Dios mío, aunque tenga que esperar una semana más que los otros discípulos. El camino es camino y se sigue en camino y nosotros seguimos en camino. Ellos captaron una luz verdadera que les prometía aclarar sus problemas, pero la luz era deficiente, débil, pequeña. La luz era una intuición que fundamentaba la fe, porque la fe en Jesús es que Él es el revelador del Padre, el que revela a Dios. Y porque revela al Padre, creemos que Él ha salido de Dios, porque nadie puede decir lo que Él dice, ni revelar a Dios a quien nadie ha visto si no lo conoce. Y eso sí, Jesús sigue siendo por todas las generaciones el revelador del Padre, la revelación de Dios para su comunidad, para sus discípulos, para usted, para mí, para todos. En Él Dios llega hasta nosotros y se hace accesible, da a conocer su intimidad, se revela. Esta es la maravilla de la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa? Esta revelación de Dios no cabe en nuestros esquemas humanos. No cabe en nuestros esquemas mentales, no cabe en nuestros planes pastorales, no cabe en nuestra espiritualidad. Los revienta, supera todo, derrama, desbarata todo proyecto que hagamos. No hay proyecto que perdure, todos lo desbarata. ¿Por qué? Porque nos abre siempre a sorpresas inesperadas y a veces hasta dolorosas. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tenemos que reconocer que un proyecto, un plan, una acción fracasó? No se hizo desde la cruz. Cuando no se hace desde la cruz, está destinado a fallar. Recordemos, somos discípulos de un maestro crucificado y la única forma de entender a este maestro crucificado es contemplando la cruz. Dejo de ver la cruz, todo lo que hago se va al suelo. Es así y no hay forma de decirlo diferente. Estoy tratando de ponerlo en palabras sencillas, pero es así. Creer en el enviado tiene que ver con reconocer a este enviado de Dios en los eventos de la pasión.
en los eventos de la Pascua, es decir, en su entrega, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su glorificación, en este vínculo eterno e indisoluble que tiene, que posee con el Padre, al cual obedece y del cual cumple su voluntad. Por eso Jesús los sorprende con esa pregunta. ¿Ahora creen? ¿De verdad creen? Y nos pasa, lo vimos con el caso de Marta, recuerden. ¿Qué hizo Marta? Señor, sí, yo creo que tú eres la resurrección. Cuando Jesús le dice, ¿dónde está tu hermano? Lo llevó, quiten la losa. No, Señor. Marta había dicho, yo creo. Pero en el momento de la prueba, momento de la muerte, Marta dijo, no, Señor, ya huele mal. ¿Y qué le dice Jesús? No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Es que decir yo creo es tan fácil, hermanos. Es una frase. Es simplemente una frase. Solo se puede creer cuando se entiende el misterio de la cruz, el misterio pascual. Todo lo demás se esfuma. Es como el humo. Es como una vela, como dice el Salmo de hoy, es como una vela delante de la calor. Se deshace, se derrite. Solo la cruz sostiene la fe del discípulo, del maestro crucificado. Jesús sabe que a pesar de la buena voluntad que han mostrado, de su buena intención de decir, sí creemos ahora, en el momento en que se van a enfrentar sorpresivamente con la prueba más dolorosa, la aprehensión de Jesús, el ser llevado y luego lo demás, no soportará. Esta fe no soporta la pasión, muerte y resurrección de Jesús y su glorificación. No se soporta sin contemplar la cruz. Y todos, no estaba ninguno allí, todos huyeron, todos, sin excepción. La pequeña luz que captaron no bastaba para vencer la oscuridad de la crisis. Jesús se muestra ciertamente todo un escéptico ante la afirmación de ellos. Ante su seguridad y motivación, ahora sí creemos que tú has salido de Dios. Miren, hermanos, la fe verdadera tiene por objeto, lo vuelvo a decir con otras palabras, a Jesús clavado en la cruz. Es la clave de lectura. No hay otra clave de lectura. Capítulo 19, versículo 35 de Juan. Allí, clavado en la cruz, contemplándolo en la cruz, descubro que sí ha salido de Dios. Porque es la adhesión a Cristo, el Hijo del Hombre, clavado en la cruz, levantado en la cruz, exaltado en la cruz, donde va a manifestar que tanto amó Dios al mundo que entregó, allí está entregándolo el Padre al que más amaba, porque más nos amó a nosotros. Ya lo habíamos visto cuando analizamos 3:16. Es la fuerza de enseñar a amar como Él, que es la fuerza del amor que salva, del amor de Dios. La fe en el amor de Dios revelado en la cruz es la fuerza, la única fuerza salvadora que Jesús manifiesta y nos comunica. Jesús es maestro desde la cruz, no con doctrinas. No es una doctrina, no es una norma moral, no es un conjunto de leyes. Lo dice Benedicto XVI, ya lo vimos la semana pasada, en Dios es amor número 1. No, maestro en la cruz por su entrega, con su entrega, desde su entrega. Y ahí enseña a los suyos que el amor hasta el extremo, el amor de dar la vida por los amigos, hace que la vida sea fecunda. Es perderse para encontrarse. Es la semilla que muere para dar frutos. Es realizar en uno mismo el proyecto de Dios. Si no aprendemos esta lección, no podemos llamarnos discípulos. En el seminario, estaba en este semestre, preparamos el tema del discipulado. Ya no lo pudimos ver porque cambió todo con la pandemia, pero había preparado el tema del discipulado en Juan, que es muy fuerte, más fuerte que en Mateo, Marcos y Lucas, porque es estar con Jesús
al pie de la cruz. Con Jesús, con la mirada clavada en el crucificado, más aún, la mirada clavada en el traspasado, la mirada clavada en el que expiró. Y entonces Juan sigue insistiendo en esta muerte y exaltación de Jesús como el acontecimiento que da sentido a toda la vida de Jesús y a toda la vida del creyente y a toda la vida de la iglesia, porque desde allí irradia con la fuerza del Espíritu Santo. Jesús concibe precisamente su actividad como anticipación de los efectos de su muerte. Su presencia con los discípulos producirá fruto solo a partir de la exaltación, de la cruz, de la glorificación y este honor de estar a la derecha de Dios. Bien, hermanos, vean que son textos muy fuertes, porque a nosotros también a veces yo sí creo, ahora sí creo en Dios. Los que viven más cerca conmigo, los que reciben más charlas y cursos conmigo, saben que siempre les digo, a veces hasta les digo, no le creo. Porque es que no es solamente decir yo creo. Jesús dice, de veras, no me digan, qué interesante. Y dice, no es cierto. Bueno, antes de que vayamos a ver por qué no es cierto, hagamos un poquito de oración, una oración pequeñita. Jesús, el sentido genuino de tu discurso de despedida es conducir a tus discípulos y con ellos a todas las generaciones futuras, incluida la nuestra, hasta el umbral de la comprensión de tu persona, misión, misterio y ministerio salvador. Pero Jesús, esto coincide a su vez con tu inminente pasión y glorificación, pues es el objetivo de este esfuerzo, según San Juan, comprender decididamente la vinculación al acontecimiento salvífico de tu cruz, resurrección, elevación a los cielos y glorificación. Jesús, somos tus discípulos. Condúcenos a la plenitud de tu revelación para empezar a comprender y a penetrar tu palabra, a fin de que ella dé fruto abundante en nosotros, aún en un mundo en medio de tribulaciones, porque estamos unidos a ti, que eres la vid de la cual brota todo fruto. Veamos. Jesús dice en el versículo 31, no les creo. Y en el 32 nos explica, y hay que imaginarse la cara de estos discípulos. Porque cuando uno escucha esto que Jesús dice, es como cuando le dice, sí, ya creo en Jesús, y de repente Jesús dice, ¿están listos? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, faltan muy pocas horas, en que se van a dispersar. Cada uno, el texto griego dice, cada uno irá a lo suyo. La traducción que tenemos aquí dice, cada uno por su lado, pero el texto griego dice, cada uno irá a lo suyo, que es más interesante todavía. Teológicamente es más fuerte la frase, porque no es que cada uno por su lado y se fue. No, es que cada uno irá a lo suyo y finalmente me dejarán solo. Veamos un poquitito esto. Justo en el momento en que los discípulos confiesan su fe, creemos que has salido de Dios, Jesús dispara una alarma terrible, casi mortal, es fuertísima. Los discípulos, tan seguros de sí mismos, tan seguros de que ahora ya creemos, llegó el momento de creer,
Jesús dice, dentro de poco me abandonarán. Van a abandonar al Mesías. Van a abandonar al que acaban de decir, sabemos que has salido de Dios. Jesús lo sabe, lo advierte. Jesús dice, miren, muchachos, los conozco mucho mejor que ustedes mismos. Sé lo débiles que son. Sé de Pedro, que dice que va a dar mi vida. Pronto me va a dejar. Tomás, Felipe, los demás, Andrés, me van a dejar. La fe de los discípulos es inadecuada y se va a mostrar esta realidad muy pronto, cuando se enfrenten a la realidad de la muerte de Jesús, es decir, a la cruz. Es que en la cruz choca. Todo, o se sostiene o se derrumba delante de la cruz. Ellos creen ser plenamente sus discípulos, pero lo están diciendo antes de aceptar su muerte y recibir su espíritu. Nadie puede ser discípulo antes de la muerte en cruz de Jesús y antes de recibir el espíritu, y para eso tiene que morir, ser sepultado, resucitar, ser glorificado y soplar en las narices de ellos mismos, reciban el Espíritu Santo. La fe es deficiente. A donde yo marcho, ¿se acuerdan que había dicho? Ustedes no pueden venir. Y ahora la prueba es que lo dejarán solo, dice el final del versículo 32. Pero hay algo mejor todavía. Jesús dice, pero no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Ya la frase final del versículo 32. Jesús parte, pero el Padre está con él. Y su presencia se manifestará más que nunca en ese momento. Cuando todos lo hayan abandonado, solo le quedará su Padre. En Juan, al pie de la cruz quedará el discípulo amado, que ya hemos dicho 1000 veces, no es el apóstol San Juan, y su madre. Nada más. Todos los discípulos están en desbandada. A pesar de esta seguridad externa que han manifestado en este momento, se sienten animados por la fe en Jesús, porque salió del Padre, se sienten animados por la palabra de Jesús, se sienten animados por la enseñanza de Jesús, y Jesús les deja claro que la fidelidad y la firmeza interior de ellos no alcanza, no se sostiene. Los discípulos, digámoslo así, no se deben confiar en sus emociones. Falta algo. Jesús no es una emoción. ¡Ay, qué rico! Ya sabemos que saliste del Padre. Lo sentimos. Está en el ambiente. No. Solo cuando Jesús emprenda el camino de la cruz, en el cual ellos no estarán, los discípulos no conocieron el camino de la cruz. No estaban. Pero solo entonces entenderán el por qué. Y digo que no estaban porque los 4 evangelios insisten en que todos lo abandonaron. Ninguno fue testigo de la crucifixión de Jesús. Todos estaban en desbandada. Bien, hermanos, aquí quiero hacer un comentario. ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia, la Arquidiócesis de San José, la Iglesia de Costa Rica, prácticamente todas las diócesis de Costa Rica y muchos de los otros países donde nos escuchan, y saludos a todos los de América del Sur. Hay tanta gente de América del Sur que me está escribiendo, y no digo los países para no hacer la lista larga. A veces nos pasa que en el proceso evangelizador que estamos siguiendo en la iglesia, hay 3 momentos: la acción misionera, la acción catequético-iniciatoria y la acción pastoral. La más importante es la segunda, pero necesita de la primera, y la segunda necesita la primera, y la tercera necesita la segunda. O sea, va así concatenado. La primera le llamamos el querigma, que convoca y llama a la fe. Pero ¿qué pasa? El querigma que produce me encuentro con Cristo, y puedo decir, ya creo en Cristo, ya me salvé, ya salí del pecado. Cuidado, porque el querigma, sin la catequesis, el segundo momento de la acción pastoral, sin él no tiene continuidad.
y sin él se vuelve infecundo. El querigma sin el proceso completo es un peligro y podemos hacer más daño que bien. Entusiasmamos a alguien con Cristo, luego no lo sostenemos para que conozca en quién cree y por qué cree. Por eso la catequesis viene. Sin la catequesis del querigma es peligroso, puede ser muy dañino. La catequesis que va a hacer esto que se anunció querigmáticamente, testimonialmente, ahora lo va a profundizar orgánica y sistemáticamente. Es una profundización orgánica y sistemática de la fe, para poner los cimientos del edificio de la fe. Y esto no es porque si quiero lo hago, no. Esto es básico y fundamental. No lo hacemos, perdemos todo el trabajo. Por eso no hacemos discípulos. Hacemos tantas cosas, tantas acciones pastorales en la iglesia y luego no hay discípulos porque no hay catequesis. Si la catequesis de iniciación no llega, no hay discípulos. Así de fácil se explica esto. Pero igualmente, la acción de la iglesia, la acción pastoral, tiene que alimentar a la comunidad. Y sin la catequesis no tendría raíces, sería superficial, sería confusa. Ven qué importante, el querigma sin la catequesis puede ser totalmente, inclusive, oscuro, infecundo, peligroso. La acción pastoral sin la catequesis es algo también confuso, superficial. Entonces vean que el querigma está en función de la catequesis. Y la acción pastoral depende de la catequesis, la iniciación. ¿Por qué digo esto? Porque a veces creemos que lo importante es conocer a Jesús. Ya conocí a Jesús, ya me encontré con Jesús. Sí. Eso es lo que aquí pasa con Jesús, lo que nos ha dicho Jesús. ¿De verdad crees? Porque estuviste 4 días o 5 días metido en algún lugar, escuchando testimonios, ¿ya crees? Les aseguro que se van a dispersar. Cada uno irá a lo suyo y me dejarán solo. Hermanos, somos discípulos de un maestro crucificado y no podemos pensar que somos discípulos sin haber vivido, conocido, comprendido, asimilado el misterio pascual de Cristo que nos da la catequesis, y entonces podremos ser discípulos para hacer que esta iglesia se vuelva discipular. Eso es, sin esto se nos va. Y qué bueno que hay un montón de sacerdotes escuchándonos, un saludo para todos, y que estamos trabajando en esto, la iglesia de Costa Rica estamos trabajando en esto, y tiene que ser así, orgánico, sistemático, uno sin lo otro se nos cae, ya llevamos décadas cayéndosenos. Pero ¿qué pasa? Lo mismo sucedió con Pedro antes. Pedro había dicho, Señor, yo estaré dispuesto a dar mi vida por ti. Ahora Jesús les dice a todos que esta fe que tienen no es suficiente, que a la hora de la pasión todos lo abandonarán. Cuando solo me quedo en que ya creo en Jesús, pero no sé en qué creo, ¿qué pasa? Al primer problema, a la primera tribulación, a la primera llamada, ya me voy. Y lo abandonamos. Y se cayó todo. Esa hora viene y Jesús dice, no solo viene, ya ha venido, ya estamos en la hora. Ya llegó, ya el poder de las tinieblas está preparando todo. Ya los soldados romanos, los soldados de los judíos se están preparando, ya vienen de camino. Jesús va a ir al momento del huerto. Faltan unas cuantas horas, si acaso. Ellos se enfrentarán, llegarán, lo apresarán y se va todo. Y los discípulos en esa misma noche lo abandonarán. Y decían que creían. Es un texto muy fuerte este de Juan que estamos meditando. Yo lo pensé tanto porque es durísimo esto. Jesús nos pone al descubierto, nos desnuda. Dice, la fe de ustedes no basta. Y nos explica por qué. La hora ha llegado. Los discípulos a los que se dirigen las palabras de Jesús son los que están con Jesús en este proceso que se inició en la cena, pero también para nosotros, los lectores del siglo XXI y de los 20 siglos que han pasado y los no sé cuántos siglos que siguen después. ¿Por qué? Porque todos los discípulos de Jesús, nosotros y los que vendrán, serán puestos a prueba por las persecuciones y abandonarán la comunidad. ¿Cuántos abandonan? Y siguen abandonando y van a abandonar más y más porque no hemos hecho discípulos. El día que hagamos discípulos, no abandonarán.
Pero estamos muy lejos. Yo siempre digo, faltan 50 años para que la iglesia aprenda a hacer discípulos con querigma, catequesis y acción pastoral. Faltan 50 años. Antes yo no me hago ilusiones. Ya no los voy a ver, pero desde arriba los veré y diré, ahí está el fruto que tanto quise ver. Eso. Cada uno, dice Jesús, irá a lo suyo. Cada uno irá a buscar sus intereses particulares. Ya no serán discípulos de Jesús. No serán más que ellos mismos. Y Pedro dirá, no sé de quién me hablas, no conozco a ese hombre, no ando con él, no soy discípulo suyo. Si es que Jesús sabía lo que estaba diciendo ayer, hoy y mañana, como dice la carta a los Hebreos. Bueno, vamos a avanzar. Sin embargo, dice Jesús, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Bueno, los discípulos lo abandonarán y de hecho lo abandonaron, todos sin excepción. Pero esto no quiere decir que Jesús vaya a la cruz solo. No, no. Jesús no enfrenta la cruz solo. El Padre irá con él. No estaré solo. El Padre está conmigo. Meta imón, esa palabra, esa frase tan importante del Evangelio de Juan. El Padre estará conmigo, irá conmigo. Él no me abandonará. Aún en este momento de pasión, de cruz, de exaltación, el Padre mostrará su fidelidad a toda prueba, porque es una fidelidad eterna. Es un amor eterno. Y Jesús tiene confianza y sabe, sí, ustedes que dicen que creen, me van a abandonar, todos sin excepción, pero el Padre no. El apoyo vendrá del Padre y no de los discípulos en la hora crucial de su entrega y exaltación. Y hermanos, esto sigue valiendo hoy. No te apoyes en nadie. Apóyate en el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De Él recibes el apoyo. De Él recibes la fuerza. Él no te abandonará. Lo que veíamos ayer a partir del texto tan hermoso de Mateo. Vayan, hagan discípulos, disipulen, no dice adoctrinar, disipulen la palabra griega. Vayan y disipulen. Y díganle a todo el mundo, a todas las naciones, Dios está con nosotros, Dios está con ustedes. Y es lo que Jesús está diciendo, el Padre está conmigo, el Padre estará con ustedes. Agárrense del Padre. Toda la misión de Jesús en el Evangelio de Juan es revelar al Padre, revelarlo. Y en un momento determinado Jesús, la misión en Juan, en los primeros capítulos de Juan, la misión de Jesús no estaba teniendo el efecto. Él se retrae, se queda con el Padre, vuelve a iniciar y comienza a anunciar al Padre. Y la misión se abrió. Es el Padre. Agárrate del Padre. Eres hijo del Padre. Eres hija del Padre. Agárrate de Él. Él no te abandonará. Los discípulos de Jesús te van a abandonar. El Padre no. No te agarres de nadie, solamente de Él, en Cristo resucitado, en el Espíritu, agárrate del Padre. Ahora lo conoces, ahora puedes hablar con Él. Mañana y pasado mañana vamos a hablar con el Padre. Hermanos, hemos ido viendo a Jesús, el Espíritu, y esta mañana nos toca meternos en el misterio del Padre y ya nos está adelantando esto. Es la fuente de la certeza de Jesús. Es el Padre que le da todo. A través de Jesús está, es y será siempre la fuerza, la certeza de todos los discípulos en todas las épocas. El Padre está conmigo y podemos decirlo también nosotros, gracias a la cruz de Jesucristo, a su exaltación, el Padre está conmigo, el Padre está contigo. Hoy he dicho tantas frases importantes. Esta también escríbansela. El Padre está contigo, el Padre está conmigo. Cuando Moisés fue enviado a la misión, recuerden, Éxodo 3, versículo 12, fue lo mismo. Moisés no quería ir. ¿Y qué le dice Dios? Ve, yo estoy contigo. Bueno, Moisés no quería ir, pero al final fue obligado. Bueno, ya, lárgate, vete a la misión, vete, yo estoy contigo. Ve, yo estoy contigo. Y Moisés mostró que Dios estaba con él. Precisamente eso, la certeza de una presencia paternal liberadora, transformadora, que expresa o se expresa en el nombre de Dios, Yahvé.
yo estaré contigo ahí donde tú estarás, y me quedo con la traducción de Martin Buber, un alemán, bellísima. Yo estaré contigo ahí donde tú estarás, eso es lo que quiere decir Yahvé. Yo estaré contigo donde tú estarás, es de futuro. Siempre donde tú estés, no importa dónde vayas, yo estaré contigo. Hermanos, esto es buena noticia para el mundo de hoy. Esto es buena noticia para todos los que están encerrados en la pandemia, que ya están explotando, los chicos del colegio, de la universidad, los papás no saben qué hacer, las mamás no saben qué hacer, ellos no saben qué hacer, ya son más de 2 meses encerrados. Dios está contigo, Él está allí. Anímate, anima a tus hijos, Dios está contigo, anímate, Dios está contigo. En este momento también está contigo. De otra forma, de otra manera, Él está contigo. Yo tengo que decirlo, esta pandemia para mí ha sido fortalecer que Dios está conmigo. No me cabe duda, está conmigo, definitivamente. Es el Dios que está allí. Y este nombre, el nombre del Padre, el nombre de Yahvé, le hace presente. Cada vez que Moisés lo invocó, se hizo presente. Cada vez que le dijo, haz esto, lo hizo y se hizo presente. Levanta tu cayado y el mar se abrirá. Moisés lo pensó 1000 veces, lo levantó y el mar se abrió. Yo estoy contigo donde tú estés. Ahora Jesús nos dice, el Padre está conmigo. Está conmigo. No tengo las palabras para decirlo. Es una vivencia. Está allí, simplemente está allí. Aquí donde deberíamos de quedarnos haciendo silencio, el silencio que decía hace un rato. Está allí. Búscalo. Nada más. Este ejemplo ya lo había puesto. Recuerden que les conté de la historia que se cuenta del santo cura de Ars, que es el patrono de todos los sacerdotes, que miraba constantemente a un hombre que llegaba y se sentaba en la banca, no rezaba, no traía la Biblia, no traía nada, no andaba un rosario, y de tanto verlo se acercó y le dice, oye, ¿tú qué haces aquí? Y la respuesta que recibió el santo, ¿cuál fue? Yo estoy aquí y él está allí. Eso es todo. Yo estoy aquí y él está ahí. Dilo tú también. Yo estoy aquí y él está ahí. Como aquel campesino. No ocupaba nada más. Yo estoy aquí, Él está ahí, yo estoy aquí, es mi presencia, ahí está la de Él. Y el santo no tuvo palabras para contestar. El santo cura de Ars, nada más, no cualquiera. Y entonces el versículo 33, ¿qué dice? Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Vean qué bonito. Tengan paz en mí. En mí. Ya hablamos de la paz el otro día. Vamos a tocar ligeramente estos versículos 33. Ahora, cuando Jesús dice, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí, y agrega luego, en el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Este versículo 33 lo partí en varias partes. Cuando Jesús dice esto, no está diciendo, tengan paz en mí y los problemas se arreglaron. No. Y lo dice, tendrán tribulaciones en el mundo, pero estén seguros, yo vencí al mundo, tengan paz en mí. No, Jesús dice, van a tener muchos problemas, los van a perseguir, los van a matar. Recuerdan que nos dijo, los van a matar dando culto a Dios, creyendo dar culto a Dios. Tengan paz en mí. Claven la mirada en el crucificado y tendrán paz. En él, la victoria, el triunfo está asegurado. En la opresión, los discípulos tendrán paz. En las dificultades, tendrán paz. En Juan, esta paz se distingue no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, porque no es la paz que el mundo da. Es la paz que Él, el crucificado, glorificado, da. Es la paz del resucitado. Otra vez, capítulo 20. La paz esté con ustedes, una vez. La paz esté con ustedes, segunda vez. 8 días después, la paz esté con ustedes, 3 veces. Esta paz. El anhelo de paz que todo ser humano lleva por dentro. Esta paz que no solo es
restablecer buenas relaciones con los demás. Claro que eso es un resultado, es un fruto. Es la conciencia de esta totalidad perdida, destruida por el pecado, pero que ha sido restaurada, que ha sido salvada, que ha sido pacificada, que dice Pablo, ahora estamos en paz con Dios por el misterio pascual de su Hijo Jesucristo. Carta a los Efesios. Pues esta paz es Cristo el que la da y llena el anhelo, llena el corazón del ser humano. La paz es restauración, realización de la salvación. Ese shalom que son todos los bienes procedentes de Dios. La paz encierra la voluntad de Dios salvífica que abarca la creación, que toda entera, todo cuanto existe puede envolverse. La paz esté entre nosotros. Cuando tenemos esta paz, la creación entera está en paz. Pero esta paz es escatológica. Ya la tenemos, escatología presente, pero alcanzará su plenitud en el futuro. ¿Qué le decimos a nuestros seres queridos que han regresado a la casa del Padre? Descanse en paz. Popularmente, las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ahora, lo que tanto anhelaba, lo tenga para siempre. Es la fe. Es la fe. Y por eso la fe destruye la muerte. Porque sabemos que la muerte nos da la paz que creímos, buscamos, construimos y ahora en la eternidad de Dios. La paz exige un replanteamiento de la vida individual, de la vida comunitaria, de la vida mundial, porque no es solamente una paz social o una paz celestial, no, es una paz aquí en nuestra tierra. ¿Recuerdan Lucas? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, o paz a los hombres de buena voluntad. No es de Juan, es de Lucas, pero estoy usándolo para tratar de explicar lo que Juan quiere decir cuando tengan paz en mí. Que el ser humano tenga paz también consigo mismo, una confianza inconmovible en la promesa de Dios al mundo y a la humanidad. Aunque Jesús dice, tengan paz en mí, dice, sigue siguiendo el versículo 33, en el mundo tendrán tribulaciones, lo que decía hace un rato. Jesús no nos quita los problemas, no. Y el término tribulación, Jesús lo había usado la semana pasada, recuerden, en este mismo capítulo 16, versículo 21, cuando hablaba de los dolores de la mujer cuando va a dar a luz. Y Jesús utilizó allí, Juan puso en boca de Jesús, la tribulación que vive la mujer en el momento de dar a luz. Tenemos tribulaciones de parto. ¿Pero qué dice? Tengan valor. Tengan valor. Ánimo. Dice Jesús, ánimo. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. Todo, como decimos en la salve, en este valle de lágrimas, que a mí no me gusta para nada, en este valle de lágrimas, todo ha sido superado por Jesús. El odio de la gente, las persecuciones, el dolor, la debilidad, la muerte, la caída, el fracaso, el pecado. Jesús quiere que entendamos la última frase del capítulo 16, la última frase del discurso de despedida. Ánimo, tengan valor, yo he vencido al mundo, no teman. Y la comunidad del siglo I estaba pasando por momentos de tribulación impresionante. No teman. No teman. En todo el Nuevo Testamento, esta expresión aparece 7 veces, solo 7. Y en Juan, solo una vez, aquí. No teman. Con todo lo que eso significa, de no temer. El verbo tarseo, que significa, es eso. No dejarse caer, es no dejarse vencer. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. La fe es incompleta mientras no se acepte a Jesús como se va a mostrar en la muerte. Mientras exista la esperanza de un futuro o de un triunfo terreno, cuando llegue la prueba, abandonaremos a Jesús. Hay que entender que el triunfo no es nuestro. Es el triunfo de Jesús. Yo he vencido al mundo. Yo he triunfado. Yo me he enseñoreado del mundo.
Solo comprendiendo su victoria que pasa por la cruz, podemos superar el odio con amor. Y la fe encontrará su asidero. Porque no basta reconocer que Jesús ha salido del Padre. Ya Jesús dijo, no les creo. Hay que saber que va acompañado del Padre a su entrega total. Tengo que entender eso. Entonces, enraizar las convicciones en el resucitado debe llevar a los discípulos a reformular su autocomprensión. Recuerden, sigo diciendo, somos discípulos de un maestro crucificado. Entonces, nos autocomprendemos de otra forma. También nos llevará a repensar la propia identidad, nuestro objetivo en el mundo. Jesús ha vencido al mundo y nosotros debemos alimentar su existencia con esta victoria y decirle a todo el mundo, Dios está con nosotros. En el crucificado, Dios ha mostrado que está con nosotros, lo acompañó hasta allí, no lo dejó allí, lo levantó, lo exaltó a la derecha del Padre, donde tú y yo juntos un día daremos gloria al Padre. Una oración para terminar, hermanos. Jesús, tú eres el revelador del Padre y participas de esta ciencia todopoderosa que es divina. Tú, en cuanto Dios, lo sabes todo. Tienes la ciencia acerca del Padre, la comunicas a todos, pero también conoces de cada ser humano. Sabes que nuestra fe no se sostiene porque no miramos hacia la cruz. Jesús, tu palabra nos comunica la paz, que solo se puede obtener en conexión contigo. Es la paz, la salvación escatológica, que se concederá a la fe en medio de tribulaciones, en medio de un mundo hostil y privado de salvación, aunque tú ya lo hayas vencido. Jesús, la seguridad de la fe no descansa en el creyente mismo, sino en ti. Tú eres el revelador en el que creemos y creemos en el Padre que nos revelas. Aun cuando la inseguridad siempre nos asalta, cuando sigue desviando nuestra mirada, tú y tu obra salvadora fundamentan y aseguran por completo que tú eres nuestra paz, que tú has vencido al mundo, que tú y tu Padre siguen con nosotros en el Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, ya ven que estos textos nos arrancan toda seguridad, nos colocan con los pies en la tierra. ¿Te gustó? Vívelo. Te dije en muchas frases, vívelas. Deja que el Espíritu te diga cómo. Compartámoslo con otros, que otros lo comprendan, lo vivan. Y este poquito que pudimos decir, abra espacios impresionantes en la vida y el corazón de muchos hermanos. Que Dios les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si Dios quiere, nos vemos mañana a las 10. Iniciaremos el capítulo del Padre, la oración de Jesús al Padre. Bendiciones.